A través de la siguiente demostración vamos a ver brevemente algunas de las funcionalidades del software Mi Residencia. Por ejemplo, para darle alta a un paciente se necesita ir al menú Pacientes y seleccionar la opción Ingresar paciente. Este es el formulario el cual se deberá llenar con todos los datos personales del paciente, como así también los datos de dos responsables a cargo del mismo. En cuanto a los datos del paciente, cuenta con DNI, apellido, fecha de nacimiento, estado civil, en qué habitación va a estar hospedado, el importe mensual que tiene que pagar, con qué saldo inicial ingresa. Acá hace un breve comentario de cómo se tiene que llenar el saldo inicial para evitar equivocaciones, y después se deberá generar todos los datos responsables a cargo. Para consultar después los datos ingresados existe la opción Consultar paciente, que lo que hace es básicamente mirar los datos de los pacientes que se ingresaron anteriormente. Por ejemplo, para Álvarez Susana me aparecen todos los datos al ingreso del software. Si queremos ver los responsables, acá aparecen todos los datos de los responsables de Álvarez Susana. Haciendo costo de habitación, hace un detalle de cuáles son los costos que se le va a cobrar mensualmente al paciente desde el mes inicio hasta el mes fin. Esto permite llevar una historia de los costos mensuales para evitar confusiones a futuro. Se permite también relacionar documentos al paciente en cuestión, puede ser Excel, Word, lo que sea. De esta manera tendríamos todo centralizado. A través de la función exportar nos da la posibilidad de exportar los datos que estamos viendo en la grilla a un Excel, y esto guardarlo en nuestro disco rígido. Salimos. Después, otras funcionalidades básicas que tiene son las consultar las entradas y salidas de los pacientes. Esto viene a ser cuándo salieron y cuándo volvieron de la residencia. Puede ser, por ejemplo, una internación ambulatoria o algo definitivo. Después está lo que es la gestión de los pagos. A través de esta función vamos a seguir la historia de cómo pagó mensualmente cada paciente. Esto nos permite llevar día a día la historia de los pacientes en cuestión de plata. Existe lo que es un saldo inicial, un saldo de deuda y los distintos pagos mensuales que fue haciendo mes tras mes. A través del botón Más Info nos muestra la historia de los costos que le tenemos que cobrar al paciente. Por ejemplo, para Álvarez Susana menciona que del 4 del 2009 al 5 del 2009 se le van a cobrar 1.200 pesos, y que del 6 de 2009 al 12 del 999, esto significa hasta que cambie de precio, se va a cobrar 1.450. Esto lo que nos permite es, en base al mes que nos van a abonar, cobrar lo que corresponda. Consultar lista de espera, registrar la lista de espera. Después, a nivel de empleados, tenemos un formulario de ingreso de empleado con los siguientes datos, que van de los datos personales básicos hasta cuándo se va a tomar un franco y cuál es el sueldo que va a cobrar. Consultar empleado, exactamente lo mismo que consultar paciente, pero con los datos del empleado. Acá podemos seguir todos los datos de los distintos empleados que tenemos. Siempre se cuenta con la función de exportar y editar. Después tenemos lo que son las consultas de las horas extras y el registro de las horas extras. Para este caso no tenemos ninguna todavía registrada. Acá aparecen todas. Acá nos indica que Córdoba Beatriz hizo el 24 de abril 4 horas extras. Después Pársamo Jorge el mismo día fue un feriado y lo trabajó, entonces 8 horas extras. De esta manera podemos ir registrando las distintas horas extras, franco ajeno, franco propio, que van generando los empleados. En cuestión de gastos, podemos registrar los gastos y a su vez consultarlos. Se puede consultar por tipo de gasto, por subtipo de gasto. Esto es totalmente dinámico y los tipos de los subtipos lo van ingresando el usuario manualmente. Se puede consultar por mes. En enero de 2009 no se dio ningún subtipo, no tenemos nada. En febrero nada. En abril ahí reaparecieron, y acá siempre hace un total. Después, para lo que son sueldos y honorarios, también tenemos la posibilidad de registrar el pago de los francos y los sueldos, como así también los honorarios. Esto es totalmente dinámico. Córdoba Beatriz, le voy a pagar el sueldo correspondiente al mes de mayo de 2009 y automáticamente me tira el importe que se le debe pagar. El concepto sueldo correspondiente
grabar. Salimos, consultar los sueldos, y acá aparecen todos los sueldos que fuimos pagando en el año 2009. Siempre hay distintos criterios para acotar la búsqueda deseada. Se puede consultar también por un solo empleado. Acá justo vemos el mes que acabamos de pagar. A través de proveedores tenemos la posibilidad de ingresar un proveedor, que son los datos básicos de contacto. Acá no se registran lo que son órdenes de compra de los proveedores, sino datos de contacto, razón social, rubro, distintos teléfonos y datos más personales del contacto y algún tipo de observaciones que se quiera dejar asentada. Consultar proveedores. Estos son los que se consultan los datos que ingresamos anteriormente. Después tenemos lo que son las disponibilidades de camas. Acá es donde se van a ir registrando las distintas camas con sus respectivas habitaciones que tiene la residencia geriátrica. Para este caso tenemos un total de 11 habitaciones, de las cuales 2 están ocupadas y 9 están disponibles. Número de habitación, qué tipo de habitaciones, cuántas están ocupadas y cuántas están vacías. Para ir agregando se puede agregar de acá, número de cama y el tipo, es decir, cuántas camas entran en la habitación número 5. Y gráficamente después nos va a mostrar un diagrama donde muestra habitación por habitación y nos marca cuál está ocupada y cuál no. Por ejemplo, para la habitación número 1, que es del tipo cuádruple, tiene dos en camas ocupadas y 2 vacías. Después tenemos lo que vienen a ser las consultas rápidas. Las consultas rápidas vienen a ser como un libro diario, que se puede consultar diariamente, es decir, a nivel día, cuáles fueron los movimientos de caja que entraron y salieron de la residencia. Para este caso nos dice que Álvarez Susana pagó 900 pesos, es decir, que el paciente Álvarez Susana hizo un ingreso de plata por 900 pesos, pero a su vez la residencia tuvo un egreso de plata de 1.600 en concepto de un sueldo. Esto viene a ser un libro diario clásico contable. También por otro lado tenemos la opción B, que es consulta mensual. Es exactamente lo mismo, pero a través de un mes. Por ejemplo, en abril del 2009 nos va a decir cómo fue el movimiento de caja. En cuota mensual, es decir, lo que pagaron los pacientes, se recibió 1.700 pesos, en gastos se nos fueron 1.206, en sueldos y horas extras se fueron 4.940 y en honorarios 2.000. Esto hace 2 subtotales. Por último también tenemos lo que son reportes, llamados listados en este caso. Hay una serie de listados que nos permite a nosotros imprimirlos posteriormente. Por ejemplo, a nivel de pacientes tenemos a armar un listado con todos los pacientes, un solo paciente, lista de espera, pagos mensuales, empleados, todos. Acá ingresando el DNI de un paciente nos va a estirar cuáles fueron los pagos mensuales. Para este caso vamos a poner el paciente 1, 2, 3, 4, esto vendría a ser el NDI, dice que hizo un solo pago, que fue el 21 de abril, ingresó con un saldo inicial de 0 y tiene un saldo de 200 pesos. Después todos los empleados, acá vemos un listado de todos los datos personales de distintos empleados que tenemos, proveedores, todos o uno, distribución de las habitaciones, tipos de gasto. No tuvimos ningún gasto en mayo del 2009, pero en abril seguramente tuvimos alguno. Este listado obviamente después se puede imprimir, acá está el signo para imprimir. Y lo mismo con sueldos y honorarios. Siempre se maneja a través de esta pantalla principal con menús que se despliegan y colapsan automáticamente. Realmente el sistema es sencillo y fácil de utilizar. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.